Bueno, la economía se ha desacelerado fuertemente el año pasado. El Salvador, como saben, es un país que depende mucho de las remesas extranjeras y el crecimiento de las remesas se desaceleró el año pasado luego de que tuvo un muy buen 2022, donde estaban creciendo a doble dígito las remesas y eso apoyó mucho el consumo dentro de la economía, especialmente durante la época de la inflación, donde hubo inflación muy alta y se dio esta crisis ¿no? del costo de vida. Las remesas ayudaron a paliar eso, pero se desaceleraron en el 2023 y con eso se desaceleró un poco el crecimiento de la economía. No obstante, lo que estamos viendo es que se está beneficiando la inversión dentro de la economía y eso tiene que ver mucho con todas estas medidas de seguridad. Entonces, si tuviéramos que hablar de qué aporte tiene cada uno de estos sectores de las remesas, de cuánto estamos hablando y qué representa para la economía, el tema comercial, el tipo de inversión que está llegando, ¿cómo lo describes? Bueno, las remesas representan el 26% de la economía salvadoreña, que es una de las tasas más altas a nivel mundial. Hay una dependencia enorme de estas remesas, pero son un flujo que es relativamente estable y con el que ha podido contar el país. Lo que sí es que esta es una economía que ha sufrido de subinversión o de una falta de inversión crónica desde ya hace varias décadas, y eso es lo que limita el crecimiento potencial de la economía. Pero parte de la razón por la cual la inversión no se ha dado en este país es por la falta de recursos, pero también por la falta de seguridad. Eh, es uno de los pocos países en Centroamérica que no se beneficia de la inversión extranjera. El flujo de inversión extranjera es relativamente pequeño, aproximadamente 1% del PBI, mientras que en otros países de la región uno lo ve más cercano al promedio a 2%. Entonces, Jaime, ¿se puede dimensionar cuánto de la estrategia de seguridad que ha implementado el presidente Bukele en los últimos tiempos ha tenido el potencial de traer o no estas inversiones y si no es el caso, qué las detiene? Típicamente un país emergente que está creciendo o que está en el nivel de desarrollo de El Salvador debería de ver su tasa de inversión con respecto al tamaño de la economía en aproximadamente 20% o más. En el caso de El Salvador, esa tasa siempre estuvo por debajo del 20% hasta el año 2021, donde por fin supera el 20%, en parte porque el gobierno empieza a generar mayor inversión pública, pero también porque el sector privado doméstico empieza a invertir más conforme se empieza a sentir un poco más cómodo con el tema de seguridad y la menor tasa de homicidios dentro del país. Esto tiene un potencial enorme en algunos sectores como el sector turismo para el país, donde El Salvador no ha visto mucho flujo de turistas como otros países en la región. ¿Y qué me dices de la dependencia del gobierno de El Salvador con el exterior en términos de su deuda, de sus acreedores? En efecto, los cambios en las tasas de inversión típicamente son algo que se da después de varios años, no es algo que se da repentinamente, entonces es un patrón que vamos a observar dentro de la economía seguramente a lo largo de 5 años, si es que en efecto estas tasas de menor homicidio y menor criminalidad se mantienen, pero no hay uno no puede asegurar que esto es lo que va a suceder, pero se abre esta ventana de oportunidad. En cuanto a la dependencia del mercado externo, El Salvador siempre va a tener esa dependencia porque es una economía relativamente pequeña y abierta, donde depende mucho del financiamiento externo para financiar los déficits del gobierno. ¿Cómo cierras esta conversación cuando hablamos de El Salvador y el Bitcoin? La verdad que no ha dado mucho resultado. Este experimento del Bitcoin no ha sido adoptado extensivamente por la mayoría de la población. En realidad, muchas de los cajeros automáticos que se instalaron ahora ya no están funcionando y estos eran cajeros automáticos que te ayudaban a convertir dólares a Bitcoin y viceversa. Ya no están operando en el país muchos de los establecimientos locales, abastos, no tiendas en general ya no están aceptando el Bitcoin.
debido a la volatilidad del precio. Y en efecto, el gobierno invirtió más de 110 millones de dólares de recursos de la tesorería en Bitcoin, que a veces ese portafolio a veces se encuentra perdiendo dinero, a veces ¿no? Quedando tablas, y en las últimas semanas en realidad nuevamente está perdiendo dinero. Entonces, esa inversión no ha salido muy rentable para el presidente.